Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. Bueno, pues ya lo oyen, la polémica por la tributación del salario mínimo ha marcado el primer cara a cara del año. Feijóo aprovechaba el choque entre PSOE y Sumar para atacar a Sánchez y el presidente defendía que su gobierno ha subido el salario mínimo un 61%. Lo cierto es que hoy los socios han intentado rebajar la tensión y han intentado mostrar sintonía. Los primeros Sánchez y Díaz, que han comentado, como van a ver en este vídeo, hasta el libro que está leyendo ahora mismo la vicepresidenta Díaz, como ven, se ha sentado junto al presidente en ausencia de la vicepresidenta Primera Montero, que es la que se sienta normalmente en ese sillón. El libro, por cierto, La utopía de las normas, del antropólogo anarquista estadounidense David Graeber, un ensayo crítico con la burocracia. Bueno, intentaban mostrar sintonía, es verdad que mantienen sus diferencias, Macarena Bartolomé, pero en el pasillo negaban que haya una crisis en el gobierno. Con sus gestos y con sus palabras lo que han querido dejar claro las dos partes del Gobierno es que de crisis en la coalición, nada. El mensaje que lanzan desde Moncloa es que no se puede estar de acuerdo en todo, que las discrepancias entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz sobre este asunto son públicas, son conocidas y vienen de lejos. Hacienda mantiene que no va a rectificar, que no hay marcha atrás y Sumar asume que la única batalla la pueden dar aquí en el Congreso con esa iniciativa que han presentado para revertir la situación. El Partido Popular, Núñez Feijóo, cree que todo es un paripé orquestado por el PSOE y Sumar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que lo importante es que su Gobierno ha subido el salario mínimo de 736 euros a 1.184. Es la imagen que los socios de gobierno han querido mostrar hoy. Buena sintonía ante las cámaras después de un enfrentamiento en público sin precedentes. Los choques nunca son agradables. Unos y otros tratan de rebajar el tono y evitan ahondar en la brecha. Lo importante de estos días es que hemos subido el salario mínimo interprofesional. ¿Se arrepiente de algo de lo que ocurrió? Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61%. Aunque mantienen intactas sus posiciones, el PSOE se queda solo en su decisión de no rectificar. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla. Y en esas discrepancias en la coalición ha hurgado el líder del PP. Quedarse con la mitad de la subida del salario mínimo ni es progresista ni es justicia social. El paripé que ayer montaron los ministros de Sumar con los ministros socialistas. Señora Díaz, a Pablo Iglesias esto no se lo habrían colado. Ahora entiendo por qué ustedes cuando gobernaban congelaron el salario mínimo, para que no tuviera retención en el IRPF. ¿Sabe por qué tenemos este debate? Este debate lo tenemos porque el Gobierno de España ha subido en estos 7 años el 61% del salario mínimo interprofesional. Bienvenido al escudo social, señor. Una de las protagonistas, María Jesús Montero, no ha hablado todavía y esta mañana no ha acudido al Congreso por estar enferma. Los populares ironizan con su ausencia y Vox se suma a las críticas. Una pronta recuperación a la ministra de Hacienda. Supongo que sufre una indigestión. Son ustedes unos estafadores que se aprovechan de los que menos tienen. El salario mínimo con Vox en el gobierno sería 0 y el salario mínimo con el Partido Popular en el gobierno sería tan mínimo que ni siquiera daría para vivir. A la pregunta de si hay crisis con Sumar, En absoluto. el presidente es tajante. Pese a las diferencias, las dos partes insisten en que el Ejecutivo goza de buena salud.